capítulo 2, versículo 8. Cuando todo lo tenga, diga un amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando todos lo tengan, digan un amén. Amén. Lo leemos todos juntos, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida, dice esto: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que venciere no sufrirá ningún daño por parte de la muerte segunda. Oremos esta noche. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por traernos, Señor, en este lugar esta noche y reunirnos, Señor. Muchas gracias por encaminar a cada uno de nosotros, por poner el querer y el hacer, Señor, Padre, por tu buena voluntad en nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos concedes, Señor. Toma control de mis labios, Señor. Toma control de mi vida. Doblégalo tu poderío, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor. Cautiva nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, dando ofrenda de palma al Señor. Aleluya. Porque Él está en nuestros corazones. Aleluya. Vamos a meditar sobre la palabra del Señor en el mensaje de las 7 iglesias. La semana pasada vimos la palabra a la iglesia de Efeso. Nosotros dimos cuenta que Dios alaba a Cristo. Cristo alaba al pueblo que no tolera lo malo, al pueblo que se esfuerza, que trabaja. La Biblia dice, leíamos la semana pasada que Dios decía: yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, yo conozco que no soporta los malos, yo conozco que has descubierto, has dejado a luz a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y Cristo alaba eso. Cristo dice: yo conozco tus obras, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, cuán importante nosotros recibir la palabra del Señor, porque importante es entender, hermanos, que uno es estar sirviendo en la obra del Señor, otro es que nosotros estemos alimentándonos. Nosotros escogemos la mejor parte, como lo escogió María. Marta estaba tan turbada queriendo servirle al maestro, dándole alimento al maestro, pero dice Jesús que María escogió la mejor parte, se sentó a escuchar al maestro hablar. Cuán importante no perder eso. Es bueno, hermanos, esforzarnos, venir a primera hora a servirle al Señor, venir a servir, a recibir a nuestros hermanos. Es muy importante darnos para la obra del Señor, y eso es algo bueno. Cristo dice: yo conozco que te esfuerzas en esa área, yo conozco que has tenido paciencia. En otras palabras, has padecido, pero has salido adelante y has obtenido paciencia. Y yo conozco todo eso, pero yo sé también que has dejado tu primer amor, porque muchas veces, hermanos, estamos aquí parados, pero nos olvidamos de orar. Estamos aquí bien corbatados, pero dejamos de hacer lo más importante. Dejamos de ir al lugar, hermano, donde vamos a postrarnos y decir: Señor, aquí está mi vida, te entrego todo. Como los efesios, cuando comenzaron, dice que traían
todo delante del Señor, lo confesaban todo. Muchas veces nosotros nos olvidamos que nosotros, aún estando en una posición, necesitamos pedirle perdón al Señor. Necesitamos entregarle al Señor todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones, todas nuestras ansiedades. Llegar a decirle: Señor, tómalos, porque tu palabra dice que yo no puedo vivir con ansiedad. Eso es tan importante. Por eso Dios mensaje a las 7 iglesias. La iglesia, todo no estaban, la palabra fue diferente para las 7 iglesias. Para Efeso fue que reconociera por dónde había cometido el error. Por tanto, dice: yo te aconsejo que te arrepientes, que reconozcas, que mire dónde estás haciendo lo malo, lo incorrecto delante de mi presencia. Bueno es servirle al Señor. Bueno es venir a primera hora antes que nuestros hermanos vengan. Eso es bueno. Pero si nos olvidamos de lo más importante, que es los momentos de intimidad con el Señor, Dios nos llama a eso como un pecado. Porque la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. Por eso el primer amor, cuando llegamos a conocer a Cristo, cuando la iglesia de Efeso llega a conocer de Cristo, se dieron por la obra de Cristo. Tuvieron paciencia, estuvieron trabajando arduamente por amor al nombre de Cristo. Se sacrificaron por el evangelio, pero se habían olvidado de algo muy esencial. Es que, hermanos, la relación con Dios no lo va a reemplazar un servicio que vengamos a dejar en la iglesia. No lo va a reemplazar nuestra relación, nuestro hablar con el Señor. No va a respaldar, no va a reemplazar 2 horas que estemos sirviendo a nuestros hermanos. Eso es totalmente aparte. Es bueno servir. Nosotros somos llamados a servir. Nosotros somos llamados a estar a la gran comisión, a servir, a estar juntamente con Cristo en su obra, salvando, trayendo las almas. Eso es muy importante. Pero es tan importante también no olvidarnos de nuestra relación íntima con Dios, de nuestro primer amor. ¿Se acuerdan? Los enamorados, les decía los domingos, un enamorado, alguien que tiene el amor en su corazón, en sí mismo, va a desear hablar cada rato con el ser amado. Y usted no me lo va a dejar mentir. Entonces es lo que quiere Dios. Por tanto, yo te aconsejo, dice, que te arrepientes y haz las primeras obras. Muchas veces cuando comenzamos a servirle al Señor, nos hincamos cada rato. Dependemos totalmente del Señor. Le decimos: Dios, esto es así. Señor, voy a hacer esto así. Señor, será bueno así. Y le pedimos constante y hablamos con el Señor constantemente. Pero muchas veces el afán en la misma obra del Señor, nos olvidamos a decirle, nos olvidamos a adorarle, nos olvidamos a exaltarle, nos olvidamos a darle la honra debido a su nombre. Por eso es un llamado para los que están sirviendo en la obra del Señor, para los que están dándose por la obra del Señor. No nos olvidemos que necesitamos hablar con aquel que nos ha llamado a su obra, con aquel que es dueño de su obra, con aquel que hace todo por nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada sin él. Sin mí nada podéis hacer, dice su palabra. Por eso, tan importante, hermanos. La otra iglesia es la iglesia de Esmirna. Y eso es una palabra diferente que la palabra a la iglesia de Efeso. ¿Sabes? Jesús Cristo comienza diciendo la palabra: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida, dice esto. Nada puede serse igual a esto. El mismo que vino a padecer, conoce todo sufrimiento, conoce todas las pruebas que pone el adversario, dice esto. Porque Cristo murió, pero no solo murió, sino resucitó.
Y ahora, ¿dónde está? A la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, intercediendo por ti, conociendo tu vida, conociendo tu intimidad, conociendo tu caminar, conociendo todo de ti. No hay nada que pueda estar oculto delante de la presencia de Él. El que muerto, pero es el que estuvo muerto y volvió a la vida, dice esto. Miren cómo Dios conocía mucho, todo de esa iglesia, como conoce todo de nosotros. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Mire, amados hermanos, el versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Mire, hermanos, en el tiempo que se escribe estas palabras del Señor, el ser cristiano era como firmar una sentencia de muerte. En aquellos lugares donde llegó la palabra del Señor, en Esmirna, en Efeso, en todos los lugares que llega la palabra del Señor, los que aceptaron, los que aceptaron a Cristo como el Salvador, los que dejaron sus dioses, los que dejaron todo lo que le adoraban, los que lo dejaron por un lado y vinieron a Cristo Jesús, no le fue fácil, no fue color de rosa. Ahora, amado hermano, llegar al cristianismo es símbolo de prosperidad secularmente. Muchos piensan que llegar al evangelio es prosperidad total. Mire, la palabra del Señor, ¿qué más conoce que Cristo como es su pueblo? Por eso el libro de Santiago nos habla que no tengamos acepción de personas, porque en su presencia, en la presencia de Dios, no hay rico, no hay pobre, solo somos uno, solo somos los comprados y lavados a precio de sangre. Entonces ahí no hay diferencia. Por eso Dios les dice a su pueblo, no tengáis acepción de personas. Les dice en el libro de Santiago, cuando entra un rico, un adinerado, no lo ponga a sentarse enfrente. Entra un pobre y lo pone a sentar allá a lo último, donde nadie lo ve. No tengan acepción de personas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermanos, por eso la palabra del Señor dice, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza. Esta pobreza del que habla la palabra del Señor no es la pobreza espiritual que tenemos que tener todos. La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Esta pobreza habla de lo material, de los hermanos que se quedaron sin nada. Porque imagínense, amados hermanos y hermanas que estamos aquí, al llegar a aceptar a Cristo, solo el hecho de llamarte cristiano, solo el hecho de recibir a Cristo como el Salvador de tu vida, era una sentencia de muerte, y no solo una sentencia de muerte, sino de pobreza extrema. ¿Sabe? La Biblia, 1 Corintios, habla que quienes fueron los que aceptaron la palabra de Dios. Los pobres, los humildes, los de baja condición, materialmente hablando, son las personas más sencillas, humildes, recibieron a Cristo Jesús. Pero cuando reciben a Cristo Jesús, les llega la tribulación en sus vidas. No es como la que estamos ahorita, hermanos. En aquellos tiempos, alabar a Dios era algo, era sentencia a muerte, porque si te encontraban, te mataban. Por eso muchos cristianos, ¿dónde hacían los servicios? En las cuevas. Ahí se metían, porque había una persecución a la iglesia de Jesucristo. Había gente buscándolos para matarlos. Había gente buscándolos para meterlos en la cárcel. Entonces era una lucha, una tribulación y una pobreza. Porque imagínense que los que estaban sin un recurso grande, aceptaban a Cristo, tenían su trabajo, y el hecho de ser cristianos se quedaban sin trabajo. ¿Qué es lo que venía en la vida de aquellos cristianos? Era una escasez, era falta de alimento, era falta de ingreso para sostenerse ellos mismos. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucediera en estos tiempos si nosotros, confesando ser cristianos, y todos nuestros empleadores nos digan, usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Te quedas sin trabajo. ¿Qué tú harías, amados hermanos? Una tribulación
tribulación verdadera. Nosotros le decimos, estoy en tribulación, cruzado de brazos. No, estoy en una lucha tremenda, pero ni cristiano es, pero está en lucha tremenda. No, la tribulación que estaba hablando la Biblia era una persecución, hermanos, hacia los cristianos verdaderos. Ahí no entraba cristiano que solo confesaba ser cristiano y sus hechos eran otros. No, ahí entraban los verdaderos cristianos que habían puesto su mirada en el autor y consumador de la vida, porque al aceptar a Cristo era sentencia de muerte y era también, hermanos, la sentencia de ir quizá a la pobreza extrema. Si hablásemos de esto ahorita nos llamarían locos, que no tenemos al Cristo de poder, al Dios del dueño del oro y la plata. No, nosotros tenemos el Dios del oro y la plata. Eso téngalo por seguro. Nosotros tenemos al Dios todopoderoso. Nosotros tenemos al Dios majestuoso. Pero eso no quiere decir que al venir un individuo, un ser humano, sus pies está exento, tiene una protección a que no le llegue la escasez, a que no venga pobreza. Porque es el pueblo del Señor. Dios lo sabía, era pueblo de Dios. Era pueblo de Dios, era pueblo lavado y comprado a precio de sangre. Nosotros pudiésemos decir, pero ¿por qué siendo cristianos llegaron a una pobreza extrema? Solo por confesar su fe verdadera hacia Cristo. Solo por decir que eran cristianos, se quedaban sin trabajo, se quedaban sin ingreso, pero seguían siendo fieles a Cristo. Pero seguían alabando a un Dios vivo. Pero seguían alabando a un Cristo que les había dado una promesa. Y que esa promesa no era promesa de hombre, sino era una promesa verdadera. Pero usted, hermanos, en medio de la prueba, en medio de la lucha, nosotros podemos, y la fe puede flaquear. Y Dios conoce eso y Cristo conoce eso. En medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, el diablo mismo mina nuestra mente, tira dardos en nuestra mente en decir, ¿dónde está tu Dios pues? ¿En dónde está el Dios que tú dices que es poderoso? ¿Dónde está tu Dios que dice que es rico? ¿Dónde está tu Dios que dices que es dueño del oro y la plata? ¿Dónde está? Mira tu condición. Eso es lo que el diablo hace. Dardos en nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros nos retrocediésemos. Y Dios sabe eso, amado hermano. Dios conoce eso. Por eso Dios sabía dónde estaba su pueblo. Él dice, yo conozco tus obras y tus tribulaciones. Estaban pasando una lucha extrema. Estaban pasando una tribulación. Por eso el libro de Santiago dice, bienaventurado el hombre, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es que es bendecido aquel que soporta la tentación. Por eso Dios dice, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza. Estaba en una pobreza extrema, en una gran necesidad. Pero Dios sabía, Dios conocía. Por eso dice, pero eres rico. Porque sabía eso, aunque esos hermanos de Esmirna no tenían recursos para sobrevivir o para vivir en esta tierra. Sí tenían algo que aún los ricos de la tierra no lo tenían. Tenían la presencia de Dios, tenían el Santo Espíritu de Dios. Eran un pueblo que se habían entregado de corazón a su Señor, a su Salvador. Era un pueblo que no retrocedían atrás, sino iban a pesar de lucha, a pesar de prueba, a pesar de dificultades. No quitaban su mirada del autor y consumador de la fe. ¿Sabes que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, amados hermanos? Quizá no nos ha llegado lucha, no nos ha llegado prueba, no estamos en tribulación como la que estaba pasando en este pueblo. Quizá no estamos en una pobreza extrema, quizá no estamos en pobreza. Quizá Dios nos ha añadido nuestra vida. Quizá Dios nos ha dado a nosotros. Pero puede ser que sean otras pruebas, otras luchas. ¿Sabes lo que Dios quiere? Que nosotros llegamos a tener paciencia y no retroceder, porque hay promesa para los que venzan. Al final hay promesa para los que llegan al final. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo sé tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen
ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mira el versículo 10, dice la Biblia: no temas en nada lo que vas a padecer. Mira la palabra que le decía Dios. Mira la palabra que le decía Cristo a su pueblo. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer, lo que vas a sufrir. Mira, Dios te decía claramente a ellos. Dios no miente. Dios no te va a mentir a ti, porque Él no puede mentir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mira que Él de una vez le dice a este pueblo: no temas lo que vas a sufrir. O sea, vas a sufrir, vas a padecer, pero no temas. No retrocedes. No mires atrás lo que vas a padecer. O sea, vas a padecer, va a llegar cosas difíciles. Va a llegar cosas que va a querer tambalear tu fe, pero no temas. No retrocedas. No te eches para atrás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado, y tendréis tribulación por 10 días. Mire la palabra clarísimo de Dios a su pueblo. La iglesia de Esmirna estaba pasando tribulaciones y Dios les dice: no temas lo que vas a pasar. Mira, el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel, los va a arrojar, porque en la cárcel de aquellos tiempos abajo los agarraban, los arrojaban en esas cuevas por confesar el nombre de Cristo. Mira, hermanos, como Dios habla a su pueblo claramente. Dios no miente. Mira, si escucháramos esta palabra del Señor, a los que predican la palabra de la prosperidad dirían lo contrario de la palabra del Señor. Pero Dios dice claramente: no tengas temor. El diablo va a acechar tu vida, va a echar a uno en la cárcel, los va a arrojar. ¡Qué tremendo! Dios nos habla claramente. Si nuestro caminar en Cristo no es fácil, es de lucha, es de prueba, es de valientes, hermanos. Es de valientes el buscar de Dios, el llegar a Cristo, es de valientes. Ahora nosotros podemos decir lo que ha pasado, todo lo que ha venido. Puede que podemos decir, bueno, los ha detenido, pero eso no es nada. Si nos ha detenido, nuestra oración, nuestra búsqueda es por nuestra propia cuenta. Porque nadie ha puesto una pistola en tu cabeza y te diga: no ores. Si has dejado de orar es porque tú así lo has querido. Si has dejado de buscar de Dios es porque así lo has dejado, así lo has querido. Pero no ha llegado el tiempo, hermanos, de que seamos perseguidos por ser cristianos. Puede llegar el tiempo de que nos echen del trabajo por ser cristianos. ¿Qué vamos a hacer? Podemos blasfemar. Podemos decir: bueno, renuncio a mi fe. Mejor voy a adorar a esto Dios que dicen. Puedes renunciar a tu fe, porque puede llegar momentos muy difíciles para la vida cristiana, donde va a ser probada nuestra fe verdadera. ¿Qué tan verdadero es nuestra fe hacia el Señor? Ahora, hermanos, en este lugar con aire acondicionado, si está frío, pues ponemos calor. Si está caliente, pues ponemos frío. Estamos a gustos. Pero que nos echaran de esos lugares, que nos convocásemos en un frío temblando. ¿Cuántos llegaría a adorar a Dios en una montaña en este frío? Quizá muchos pueden decir: eso está loco, ¿cómo voy a ir a alabar a Dios en una montaña? Pero así fue la lucha, la prueba de aquellos cristianos. Se echaban en la cueva por adorar a Dios. Y nosotros, hermanos, por eso Dios habla a través de su palabra. ¿Para qué? Para que nos cimentamos y nos afirmamos, porque solo un cristiano afirmado y confirmado en la palabra de Dios no va a retroceder en los momentos de lucha y de prueba. Porque si no, en la primera lucha nos vamos a echar para atrás. En la primera lucha vamos a decir: yo no soy cristiano, mejor te acepto, vente aquí. Podemos abrazar a este mundo. Por eso Dios quiere que nos cimentamos. Miren la palabra del Señor para su pueblo, para la iglesia de Esmirna.
Es una iglesia que sufrió. Nosotros vemos al discípulo de Juan, el que escribe esta palabra, Policarpo, cómo fue él, hermanos, quemado en aquel estadio de esa ciudad de Esmirna. Son hombres que no retrocedieron. Le dijeron que blasfemaban, les decían que se arrepintiesen de adorar a Cristo. Ellos se mantuvieron fieles. Ellos prefirieron la muerte. Ellos prefirieron sufrir antes blasfemar el nombre de aquel que había dado su vida por ellos. Son hombres que fueron definidos, hermanos. Son hombres que fueron definidos en el creer a Cristo. Nada, hermanos, los retrocedió. Este pueblo de Esmirna sufrieron mucha persecución. Por eso la Biblia dice: yo sé tus obras, yo sé tu tribulación, yo sé tu pobreza. Pero son pueblos que a través de su pobreza, hermanos, abundaron en riqueza, en amor hacia Dios, en la búsqueda sincera hacia Dios, hermanos. Entre la lucha, entre la prueba, entre la persecución, siguieron adorando a un Dios que vive, a un Dios que es real, hermanos. Por eso en las luchas, en las pruebas, sigamos adelante, hermanos. Que nada nos amedrante, que nada nos atemorice, hermanos. Nada nos atemorice. Muchas veces el cristiano hoy en día, por no orar, por no tener comunicación con el Señor, un sueño lo espanta, hermanos. Sueña que una culebra lo está siguiendo, se queda espantado, ya no duerme toda la noche, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay búsqueda del Señor. Muchos cristianos se quedan paralizados solo por un sueño que les llega. Imagínense que fuese real. Imagínense que se parara alguien enfrente de ti y te dijera: bueno, vas a confesar delante de mí que eres cristiano o no. Y si confiesas que eres cristiano, te mato. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué diríamos? ¿Qué preferiríamos? ¿La vida o la muerte? Solo sería un verdadero cristiano cimentado, sabiendo de la promesa de Dios, aunque se vaya de esta tierra, pero irá delante de la presencia de Dios en una vida eterna, hermanos, en una vida totalmente diferente. Por eso es lo que quiere Dios, que seamos definidos, hermanos, que no temblemos ante un sueño, que no temblemos ante nos llegue, sino que estemos definidos que somos cristianos. Hay cristianos ante un sueño, después deja abierto la Biblia en su cabeza. No, eso no va a ser nada. Va a ser tu vivencia delante de Dios. Va a ser tu acercamiento delante de Dios. Muchos cristianos: ay, me vino un espanto, voy a dejar esta agua en mi cabeza, porque dicen que el espanto no va a llegar con agua. Eso es mentira del diablo. Solo la presencia de Dios te va a cubrir, hermanos. Solo la presencia de Dios. Por eso Dios quiere que nos afirmemos, no seamos cristianos flojos. Cristianos que no oran, cristianos que no quieren buscar de Dios, cristianos que dicen: estoy en lucha. ¿Qué te pasó? No tengo ganas de ir en la iglesia. Estoy en una lucha tremenda. ¿Qué lucha, hermano? No quiero ir. No, hermano. No. Definirnos, buscar de Dios en todo tiempo, porque vienen momentos difíciles que va a ser probado nuestra fe, que va a ser probado nuestro caminar delante del Señor. Va a ser probado cómo estamos delante de Dios. Es que cuando estamos ahí, hermanos, parados, eso no es nada. Va a llegar el momento que vamos a ser probados en todo tiempo. Nuestra fe, si verdad lo que decimos es real, hermano. De verdad que cuando venimos aquí somos reales, somos verdaderos o somos falsos. Eso todo, hermano, va a pasar una prueba, porque la fe, dice la Biblia, que va a ser pasado por fuego. Y va a ser probado que si somos reales, somos verdaderos, o nomás, hermanos, simulamos ser lo que no somos en realidad. Por eso Dios habla en su palabra y le dice a su pueblo: yo conozco tus obras, tus tribulaciones, tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación. Mire, le dice Dios que va a ir en la cárcel. Van a ser echados en la cárcel. Se van a morir. Pero no teman. No tengan miedo. No se retrocedan. Porque hay una promesa al final del que, hermanos, venza. Hay una promesa para las 7 iglesias. Hay una promesa, hay un llamado para las 7 iglesias. Cada iglesia tiene el mensaje de Dios para su vida.
Cada uno tiene la palabra de Dios. Yo no sé qué iglesia usted se identifica. No sé si estás en la iglesia de Efeso, que has dejado tu primer amor, o estás en la de Esmirna, pasando lucha, pasando prueba, pero por el verdadero evangelio de Cristo, hermanos. No sé en qué iglesia te vas a identificar, porque más de alguna está tu vida. Porque Dios no va a hablar en vano. Dios va a llamar, Dios va a advertir, Dios va a decir lo que somos en realidad delante de su presencia a través de su palabra. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venza no sufrirá ningún daño por parte de la muerte segunda. El versículo 10 dice la Biblia: no temas en nada lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado, y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna. ¿Cuánto queremos la vida eterna? ¿Cuánto queremos la vida eterna? La vida que va a continuar por toda una eternidad. Esto es la que estamos aquí, en cualquier momento nos vamos. Pero hay una promesa para que venza. Sea fiel, dice, hasta la muerte. Si a esos cristianos les decía Dios que va a morir, pero sea fiel, incluso cuando seas quemado, porque algunos fueron quemados, así vivos, les echaron fuego. Imagínense que ardiendo, manteniéndose fiel a la fe que había profesado. Es algo impresionante, un ejemplo para nosotros. ¿Qué lucha podemos pasar? ¿Qué prueba podemos pasar en estos tiempos? El diablo anda acechando en estos tiempos. Necesitamos un despertar, hermanos. ¿Dónde vamos a comenzar? En nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias. Agarrados de la mano con nuestros hijos a orar. Traigamos un avivamiento en nuestro corazón, en nuestra iglesia. Habrá algo impresionante en nuestra vida. Habrá un juego, hermanos, que ¿quién lo va a poder apagar? ¿Dónde va a comenzar? En nuestras casas, en nuestros hogares, hermanos. 2 horas de venir aquí no es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra intimidad con Dios. Por eso Dios, hermanos, está llamando a que seamos fieles hasta la muerte, porque hay una corona de vida. Y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay un premio para el que vence. ¿Sabe cuál es tu regalo? Tu premio es la vida eterna. Hay un premio para el que vence. Necesitamos llegar a obtener ese premio. Dios alaba a su iglesia. Dios condena a su iglesia, a los que hacen lo incorrecto. Dios no condena. Dios dice: yo conozco tus obras, arrepiéntete. Pero Dios alaba también al esfuerzo de su pueblo. Dios también le advierte lo que va a pasar a su pueblo. Dios advierte nuestra vida, hermanos. Yo no sé qué va a traer el año que va a entrar. El año pasado, el año que comenzó, muchos decían que este año iba a ser tan tremendo en el área económica y todo eso. Mire cómo fuimos este año. El año entrante solo Dios sabe, hermano. Solo Dios sabe el futuro. Solo Dios está en revelar el futuro. El futuro está aquí en su palabra de Dios. ¿Qué va a traer, hermanos, si está en la palabra de Dios? Principio de dolores, hermanos. Aflicciones, tribulaciones. Sigamos adelante. Vivamos el verdadero evangelio. Vamos, esforcémonos. No es fácil, pero necesitamos esforzarnos. Yo le animo a través de esta palabra. Quizá no tienes una pobreza extrema como la que tenía Esmirna. Quizá no tienes las tribulaciones como la que tenía esta iglesia. Pero no solo estaban en tribulación y en pobreza, sino Dios les decía que van a entrar, iban a ser acechados por el diablo y echados a la cárcel. Pero no temáis, dice, porque la promesa de Dios es estar con nosotros en todos los momentos. Yo no sé cómo nos vaya a ir el próximo año que entra, qué lucha va a llegar en nuestra vida, qué enfermedades, hermanos. No por ser cristianos no nos vamos a enfermar. Puede que una enfermedad te lleve a la presencia de Dios, si es la voluntad de Dios.
pero mantengámonos fieles. En enfermedad, en todo lo que llega, mantengámonos fieles, amados hermanos. Yo le animo en el nombre del Señor. Vamos a darle gracias al Señor esta noche. Mantengámonos fieles, hermanos. Mantengámonos fieles. Lo que llegue en nuestra vida, hermanos, pidámosle fuerzas al Señor.